Bienvenido a esta clase virtual. Te pido, anotes lo más importante del tema. Recuerda realizar los problemas que se plantean al final. Eje temático. Forma, espacio, y medida. Tema. Magnitudes y medidas. 12. Razones trigonométricas. Medida de lados. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al tema de razones trigonométricas, medida de lados. El aprendizaje esperado de este tema es que resuelvas problemas utilizando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Para iniciar el tema, recuerda que la trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y ángulos de los triángulos. Un triángulo es una figura geométrica compuesta por tres segmentos rectos que encierran una región del plano, es decir, es un polígono de tres lados. Recuerda que el triángulo base del tema es el triángulo rectángulo, y un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Las partes de un triángulo rectángulo. Recuerda que un triángulo rectángulo se compone de las siguientes partes. Tenemos una hipotenusa y tenemos dos catetos. Si deseamos encontrar el valor desconocido de alguno de sus lados o alguno de sus ángulos del triángulo rectángulo, solo basta con conocer la medida de dos de sus lados o la medida de uno de sus lados y uno de sus ángulos, no considerando el ángulo recto. Además, es necesario clasificar los catetos de la siguiente manera: cateto adyacente y cateto opuesto. La clasificación de los catetos depende del ángulo al cual deseamos encontrar su medida o del ángulo base del cual nos apoyaremos para encontrar el valor de uno de sus lados, tal y como se observa en la siguiente imagen. Recuerda que si nosotros tomamos un ángulo de referencia, la hipotenusa junto con el cateto adyacente forman ese ángulo y el cateto opuesto es aquel que está opuesto al ángulo que se va a medir. Aunque también si tomamos como base el otro ángulo, podemos clasificar los catetos de la siguiente manera. Si tenemos ahora el ángulo beta, recuerda que el cateto adyacente junto con la hipotenusa va a formar ese ángulo de referencia y el cateto opuesto es aquel que está opuesto al ángulo que se va a medir. Al identificar la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto, hacemos uso de las razones o funciones trigonométricas. Recuerda que las razones o funciones trigonométricas son el cociente, es decir, la división entre dos lados de un triángulo rectángulo, asociado a sus ángulos. Recuerda que las funciones o razones trigonométricas son 6. Estas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Sin embargo, las tres primeras razones trigonométricas son muy parecidas a las tres últimas razones trigonométricas, ya que solo cambia el numerador por el denominador y viceversa. Como puedes observar, recuerda que si tienes seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, que es muy parecida a la cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Tenemos el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, que es muy parecido a la secante, que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y tenemos la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es muy parecida a la cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Por lo tanto, solo es necesario recordar las tres primeras razones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. Y para recordar qué se divide entre qué, recuerda que se aplica el método de me tomo 2 Coca-Colas y eructo 2 veces. Por último, recuerda que las razones trigonométricas nos ayudan a 1. Encontrar las medidas de los ángulos desconocidos de un triángulo rectángulo a través de la medida de sus lados. Y 2. Encontrar las medidas de los lados desconocidos de un triángulo rectángulo a través de las medidas de sus ángulos. Para poder hacer dichos cálculos, recuerda que te pido que tengas a la mano cualquiera de los siguientes materiales, ya sea calculadora científica, teléfono celular con calculadora científica como aplicación
y las razones o tabla de razones trigonométricas. No te preocupes por usar cualquiera de ellos, te enseñaré a usar las tres. Cálculo de las medidas de los lados desconocidos de un triángulo rectángulo a través de las medidas de sus ángulos. Ejemplo 1. ¿Cuánto miden los lados AC y CB del siguiente triángulo rectángulo? Observa que tenemos la medida del ángulo B y del lado AB, que son 6 metros. Pasos a seguir. 1. Identifica el ángulo de referencia. En este caso es el ángulo del cual conocemos su medida, que es el ángulo B, que mide 50 grados. 2. Clasifica los lados del triángulo rectángulo en catetos e hipotenusa. Recuerda que los catetos forman el ángulo de 90 grados, por lo tanto tenemos el cateto 1 y el cateto 2 y la hipotenusa, de la cual conocemos su medida. 3. Identifica cuál es el cateto adyacente y el cateto opuesto. Recuerda que el cateto adyacente es el que forma junto con la hipotenusa el ángulo de referencia que seleccionaste. Recuerda que el ángulo que seleccionamos fue el ángulo B, por lo tanto el cateto 1 se convierte en cateto adyacente y el cateto 2 se convierte en cateto opuesto. 4. Selecciona el primer lado a encontrar. En este caso buscaremos primero el lado AC, que corresponde al cateto opuesto. 5. Recuerda cuáles son las razones trigonométricas utilizando el método de me tomo 2 Coca-Colas y eructo 2 veces. Sin embargo, observa que buscas la medida del cateto opuesto y que tienes la medida de la hipotenusa. Para este caso, dado que buscamos la medida del cateto opuesto y que tenemos la medida de la hipotenusa, seleccionaremos la función seno. Y recuerda que seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. 6. Establece la división que te indica la función, tomando la medida del lado que tiene. Recuerda, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que es igual a x sobre 6. Y esto va a ser igual a 50 grados. 7. Una vez que tengas establecida la división, realizarás lo siguiente. Con calculadora científica, aprieta la tecla de la función que buscas. En este caso, al ser seno, es sin. 2. Coloca la medida del ángulo base y aprieta igual. Entonces colocamos 50 y colocamos igual y el resultado será 0.766. Con teléfono celular, debes acceder a la aplicación de calculadora en el modo calculadora científica y debes de apretar la tecla de la función que buscas. En este caso es seno, es sin. Después coloca el resultado de la división que realizaste y aprieta igual. En este caso es 50 y va a ser igual y el resultado será 0.766. Con la tabla de razones trigonométricas, busca la columna de la función que buscas. En este caso es seno, buscarás seno. Ahora busca en esa columna el valor del ángulo que buscas, que más se acerque, que tenemos como base, y observa el valor que le corresponde. En este caso es 50 grados y por lo tanto es 0.766. Recuerda que en caso de que los grados estén en decimales, seleccionarás los grados que más se acerquen a la medida del ángulo base. Recuerda que existen tablas más desarrolladas y que te darán resultados más exactos. 8. El valor que encontraste sería el resultado de la división de la función, por lo que solo es necesario hacer los despejes necesarios para encontrar el valor del lado buscado en cuestión. En este caso recuerda que es seno de 50 grados y seno de 50 grados es 0.766 y este es igual a x sobre 6. Vamos a despejar el 6 y quedará como 0.766 que multiplica 6 y este es igual a x. Al hacer la multiplicación, x es igual a 4.596. Esto quiere decir que el lado AC es igual a 4.6 metros. 9. Anota el valor del lado que encontraste. En este caso el valor del lado AC. Por lo tanto, AC mide 4.6 metros. 10. Observa el segundo lado a encontrar. En este caso, buscaremos el lado CB, que corresponde al cateto adyacente. 11. Recuerda cuáles son las razones trigonométricas utilizando el método de me tomo 2 Coca-Colas y eructo 2 veces. Sin embargo, observa que buscas la medida del cateto adyacente y que tienes la medida de la hipotenusa.
Para este caso, dado que buscamos la medida del cateto adyacente y que tenemos la medida de la hipotenusa, seleccionaremos la función coseno. Recuerda que coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. 12. Establece la división que te indica la función, tomando la medida del lado que tiene. Recuerda, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y este es igual a x sobre 6, que es igual a 50 grados. Una vez que tengas establecida la división, realizarás lo siguiente con calculadora científica. Aprieta la tecla de la función que buscas, en este caso al ser coseno será cos. 2. Coloca la medida del ángulo base y aprieta igual, es decir 50 y la tecla igual. Y el resultado será 0.643. Con teléfono celular, debes acceder a la aplicación de la calculadora en el modo calculadora científica. Ahora, aprieta la tecla de la función que buscas. Recuerda, coseno es cos. 2. Coloca el resultado de la división que realizaste y aprieta igual. En este caso es 50 igual. Por lo tanto, el resultado es 0.643. Con la tabla de razones trigonométricas, recuerda, debes de buscar la columna de la función que buscas. En este caso, coseno es cos. Busca en esa columna el valor del ángulo que más se acerque al ángulo que tenemos de base y observa el valor que le corresponde. En este caso, al ser 50 grados, le corresponde 0.643. Recuerda que en caso de que los grados estén en decimales, seleccionarás los grados que más se acerquen a la medida de tu ángulo base. Recuerda que existen tablas más desarrolladas que te dan resultados más exactos. Sin embargo, acá el resultado es 0.643. 14. El valor que encontraste sería el resultado de la división de la función, por lo que solo es necesario hacer los despejes necesarios para encontrar el valor del lado buscado en cuestión. En este caso tenemos coseno de 50 grados, que es 0.643, que es igual a x sobre 6. Despejamos el 6 para que me quede 0.643 por 6, que es igual a x, y por lo tanto tendremos que x es igual a 3.858. Esto quiere decir que el lado CB es igual a 3.9 metros al redondearlo. 15. Anota el valor del lado que encontraste, en este caso es el valor del lado CB. Por lo tanto ya tenemos la medida de los lados. Del lado CA es 4.6 metros, del CB es 3.9 metros y del AB 6 metros. 16. Por último, si deseas conocer el valor de todos los ángulos del triángulo rectángulo, recuerda que el ángulo recto mide 90 grados. A este súmale el ángulo conocido y a 180 réstale el resultado de la suma para conocer el último ángulo desconocido. En este caso falta solamente conocer el ángulo A, por lo tanto será 180 menos 90 más el ángulo que conocíamos que eran 50 grados. Por lo tanto es 180 menos 140 y por lo tanto tenemos que el ángulo A es igual a 40 grados. Observa que con solo conocer la medida de uno de los lados y uno de los ángulos, puedes conocer la medida de todos los lados y de todos los ángulos del triángulo rectángulo. Ejemplo 2. ¿Cuánto miden los lados DE y FD del siguiente triángulo rectángulo? Observa que tenemos la medida del lado EF, que es 4 metros, y del ángulo E, que son 55 grados. Pasos a seguir. 1. Identifica el ángulo de referencia. En este caso es el ángulo del cual conocemos su medida, que es el ángulo E. 2. Clasifica los lados del triángulo rectángulo en catetos e hipotenusa. Observa que conocemos la medida del cateto 1, que junto con el cateto 2 forman el ángulo de 90 grados, y desconocemos también la medida de la hipotenusa. 3. Identifica cuál es el cateto adyacente y el cateto opuesto. Recuerda que el cateto adyacente es el que forma junto con la hipotenusa el ángulo de referencia que seleccionaste. Por lo tanto, el cateto 2 se vuelve el cateto opuesto y el cateto 1, del cual conocemos la medida, se convierte en el cateto adyacente. Y desconocemos la medida de la hipotenusa. 4. Selecciona el primer lado a encontrar. En este caso buscaremos primero el lado DE, que corresponde a la medida de la hipotenusa. 5.
Recuerda cuáles son las razones trigonométricas utilizando el método de me tomo 2 Coca-Colas y eructo 2 veces. Sin embargo, observa que buscas la medida de la hipotenusa y que tienes la medida del cateto adyacente. Para este caso, dado que buscamos la medida de la hipotenusa y que tenemos la medida del cateto adyacente, seleccionaremos la función coseno. Y recuerda que coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. 6. Establece la división que te indica la función, tomando la medida del lado que tiene. Por lo tanto, tenemos coseno, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que es igual a 4 sobre x, y esto debe ser igual a 55 grados. 7. Una vez que tengas establecida la división, realizarás lo siguiente. Con calculadora científica, recuerda que debes de apretar la tecla de la función que buscas. En este caso, al ser coseno, buscarás cos. Ahora, coloca la medida del ángulo base y aprieta igual. En este caso será 55 y apretarás igual. El resultado que me da es 0.574. Con teléfono celular, debes de acceder a la aplicación de calculadora en el modo calculadora científica. Ahora, aprieta la tecla de la función que buscas. Al ser coseno apretarás cos. Coloca el resultado de la división que realizaste y aprieta igual. Es decir, colocarás 55 y será igual. Y el resultado que me dará será 0.574. Con la tabla de razones trigonométricas, recuerda que debes de buscar la columna de la función que buscas. En este caso es coseno, por lo tanto es cos. Ahora busca en esa columna el valor del ángulo que más se acerque al ángulo que tenemos de base y observa el valor que le corresponde. En este caso son 55 grados y le corresponde el valor de 0.574. Recuerda que en caso de que los grados estén en decimales, seleccionarás los grados que más se acerquen a la medida del ángulo base. Recuerda que existen tablas más desarrolladas que te dan los resultados más exactos. En este caso el resultado será 0.574. 8. El valor que encontraste sería el resultado de la división de la función, por lo que solo es necesario hacer los despejes necesarios para encontrar el valor del lado buscado en cuestión. En este caso será coseno de 55 grados será igual a 4 sobre x y coseno de 55 grados es 0.574, que será igual a 4 entre x. Despejamos la x para que quede como 0.574 por x, que es igual a 4. Despejamos el 0.574 y tendremos que x es igual a 4 entre 0.574. Y al hacer esta división tendremos que x es igual a 6.968. Por lo tanto, el ángulo DE será igual a 7 metros al redondearlo. 9. Anota el valor del lado que encontraste, en este caso el valor del lado DE. 10. Observa el segundo lado a encontrar, en este caso buscaremos el lado FD, que corresponde al cateto opuesto. 11. Recuerda cuáles son las razones trigonométricas, utilizando el método de me tomo 2 Coca-Colas y eructo 2 veces. Sin embargo, observa que buscas la medida del cateto opuesto y que tienes la medida del cateto adyacente. Para este caso, dado que buscamos la medida del cateto opuesto y que tenemos la medida del cateto adyacente, seleccionaremos la función tangente y recuerda que tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. 12. Establece la división que te indica la función, tomando la medida del lado que tiene. Por lo tanto, tenemos que tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es igual a x sobre 4, y esto es igual a 55 grados. 13. Una vez que tengas establecida la división, realizarás lo siguiente. Con calculadora científica, aprieta la tecla de la función que buscas. En este caso, al ser tangente, apretarás tan. Ahora, coloca la medida del ángulo base y aprieta igual, es decir, colocarás 55 y la tecla igual. Y por lo tanto el resultado es 1.428. Con teléfono celular, debes de acceder a la aplicación de calculadora en el modo calculadora científica. Aprieta la tecla de la función que buscas, recuerda, al ser tangente apretarás tan. Ahora coloca el resultado de la división que realizaste, es decir, 55 grados, y aprieta igual. Por lo tanto, el resultado es 1.428. Con la tabla de razones trigonométricas,
Busca la columna de la función que buscas. En este caso es tangente, por lo tanto es tan. Ahora busca en esa columna el valor del ángulo que más se acerque al ángulo que tenemos de base y observa el valor que le corresponde. Al ser 55 grados, el que se acerca o es el resultado exacto es 1.428. Ahora, recuerda que en caso de que los grados estén en decimales, seleccionarás los grados que más se acerquen a la medida del ángulo base. Recuerda que existen tablas más desarrolladas que te dan resultados más exactos. En este caso el resultado exacto es 1.428. 14. El valor que encontraste sería el resultado de la división de la función, por lo que solo es necesario hacer los despejes necesarios para encontrar el valor del lado buscado en cuestión. Por lo tanto, tenemos que tangente de 55 grados es igual a x sobre 4. Por lo tanto, 1.428 va a ser igual a x sobre 4. Despejamos el 4 para que quede como 1.428 que multiplica 4 y esto va a ser igual a x. Por lo tanto tenemos que x es igual a 5.712. Por lo tanto decimos que el lado FD es igual a 5.7 metros al redondearlo. 15. Anota el valor del lado que encontraste, en este caso es el valor del lado FD. Por lo tanto ya tenemos las medidas de los lados. Tenemos que el lado DE mide 7 metros, el lado DF mide 5.7 metros y el lado EF mide 4 metros. 16. Por último, si deseas conocer el valor de todos los ángulos del triángulo rectángulo, recuerda que el ángulo recto mide 90 grados. A este súmale el ángulo conocido y a 180 réstale el resultado de la suma para conocer el ángulo desconocido. En este caso, el ángulo D va a ser igual a 180 menos 90 más 55. Esto será igual a 180 menos 145 y por lo tanto vamos a decir que el ángulo D mide 35 grados. Observa que con solo conocer la medida de uno de los lados y uno de los ángulos, puedes conocer la medida de todos los lados y de todos los ángulos del triángulo rectángulo. Ejemplo 3. ¿Cuánto miden los lados AB y CB del siguiente triángulo rectángulo? Observa que tenemos la medida del ángulo CA y del ángulo B. Pasos a seguir. 1. Identifica el ángulo de referencia. En este caso es el ángulo del cual conocemos su medida, que es el ángulo B. 2. Clasifica los lados del triángulo rectángulo en catetos e hipotenusa. Recuerda que los catetos forman el ángulo de 90 grados. Por lo tanto tendremos cateto 1, cateto 2 e hipotenusa. 3. Identifica cuál es el cateto adyacente y el cateto opuesto. Recuerda que el cateto adyacente es el que forma junto con la hipotenusa el ángulo de referencia que seleccionaste. Por lo tanto, en este caso el cateto 1 será el cateto adyacente y el cateto 2 será el cateto opuesto. Y tenemos ya la hipotenusa. 4. Selecciona el primer lado a encontrar. En este caso buscaremos primero el lado CB, que corresponde al cateto adyacente. 5. Recuerda cuáles son las razones trigonométricas utilizando el método de me tomo 2 Coca-Colas y eructo 2 veces. Sin embargo, observa que buscas la medida del cateto adyacente y que tienes la medida del cateto opuesto. Para este caso, dado que buscamos la medida del cateto adyacente y que tenemos la medida del cateto opuesto, seleccionaremos la función tangente. Y recuerda que tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. 6. Establece la división que te indica la función, tomando la medida del lado que tiene. En este caso recuerda que es tangente, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, 5 entre x, y este es igual a 40 grados. 7. Una vez que tengas establecida la división, realizarás lo siguiente. Con calculadora científica, aprieta la tecla de la función que buscas. En este caso, al ser tangente, apretarás tan. Ahora coloca la medida del ángulo base y aprieta igual, es decir, colocarás 40 y apretarás igual. El resultado es 0.839. Con teléfono celular, debes acceder a la aplicación de calculadora en el modo calculadora científica. Ahora aprieta la tecla de la función que buscas, en este caso al ser tangente apretarás tan. Posteriormente coloca el resultado de la división que realizaste y aprieta igual, es decir 40 y apretarás igual. El resultado es 0.839. Con la tabla de razones trigonométricas,
busca la columna de la función que buscas. En este caso es tangente, por lo tanto buscarás tan. Ahora busca en esa columna el ángulo que más se acerca al ángulo que tenemos de base y observa el valor que le corresponde. Al ser 40 grados le corresponde 0.839. Recuerda que en caso de que los grados estén en decimales, seleccionarás los grados que más se acerquen a la medida del ángulo base. Existen tablas más desarrolladas que te dan resultados más exactos. Sin embargo, aquí el resultado exacto es 0.839. 8. El valor que encontraste sería el resultado de la división de la función, por lo que solo es necesario hacer los despejes necesarios para encontrar el valor del lado buscado en cuestión. En este caso, recuerda que es tangente de 40 grados y esto es igual a 0.839 y esto será igual a 5 entre x. Despejarás x para que quede como 0.839 por x y esto será igual a 5. Ahora despeja el 0.839 para que quede como x es igual a 5 entre 0.839 y por lo tanto tenemos que x es igual a 5.959. Por lo tanto tenemos que el lado CB es igual a 6 metros al redondearlo. 9. Anota el valor del lado que encontraste, en este caso el valor del lado CB, que son 6 metros. 10. Observa el segundo lado a encontrar, en este caso buscaremos el lado AB, que corresponde a la hipotenusa. 11. Recuerda cuáles son las razones trigonométricas utilizando el método de me tomo 2 Coca-Colas y eructo 2 veces. Sin embargo, observa que buscas la medida de la hipotenusa y que tienes la medida del cateto opuesto. Para este caso, dado que buscamos la medida del cateto opuesto y que tenemos la medida de la hipotenusa, seleccionaremos la función seno. Y recuerda que seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. 12. Establece la división que te indica la función, tomando la medida del lado que tienes. Recuerda que seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y este es igual a 5 sobre x, que es igual a 40 grados. 13. Una vez que tengas establecida la división, realizarás lo siguiente. Con calculadora científica. Aprieta la tecla de la función que buscas. En este caso, al ser seno, apretarás sin. Ahora coloca la medida del ángulo base y aprieta igual. En este caso es 40 y apretarás igual. El resultado que te da es 0.643. Con teléfono celular. Debes acceder a la aplicación de calculadora en el modo calculadora científica. Ahora aprieta la tecla de la función que buscas. Al ser seno apretarás sin. Ahora coloca el resultado de la división que realizaste y aprieta igual. En este caso es 40, aprietas igual y el resultado que te da es 0.643. Con la tabla de razones trigonométricas, busca la columna de la función que buscas. En este caso, al ser seno, buscarás seno. Ahora, busca en esa columna el valor del ángulo que más se acerque al ángulo que tenemos de base y observa el valor que le corresponde. En este caso, al ser 40 grados, le corresponde el valor de 0.643. Recuerda que en caso de que los grados estén en decimales, seleccionará los grados que más se acerquen a la medida del ángulo base. Recuerda que existen tablas más desarrolladas que te dan resultados más exactos. Sin embargo, acá el resultado exacto es 0.643. 14. El valor que encontraste sería el resultado de la división de la función, por lo que solo es necesario hacer los despejes necesarios para encontrar el valor del lado buscado en cuestión. En este caso tenemos que seno de 40 grados es igual a 0.643 y esto es igual a 5 sobre x. Ahora despejamos la x para que quede como 0.643 por x, que es igual a 5. Por último despejamos el 0.643 para que quede como x es igual a 5 sobre 0.643. Al hacer la división tenemos que x es igual a 7.776. Por lo tanto, el lado AB es igual a 7.8 metros. 15. Anota el valor del lado que encontraste, en este caso el valor del lado AB. Y ya tenemos la medida de todos los lados. Tenemos el lado CA que mide 5 metros, AB que mide 7.8 metros y CB que mide 6 metros. 16. Por último, si deseas conocer el valor de todos los ángulos del triángulo rectángulo,
Recuerda que el ángulo recto mide 90 grados. A este súmale el ángulo conocido y a 180 réstale el resultado de la suma para conocer el último ángulo desconocido. Por lo tanto, tenemos que el ángulo A va a ser igual a 180 menos el resultado de la suma de 90 más 40. Por lo tanto, tenemos que el ángulo A es igual a 180 menos 130. Por lo tanto, el ángulo A medirá 50 grados. Observa que con solo conocer la medida de uno de los lados y uno de los ángulos, puedes conocer la medida de todos los lados y de todos los ángulos del triángulo rectángulo. Ejemplo práctico 1. Pedro desea conocer la altura de un edificio en la Ciudad de México. Lo único que sabe es que la torre proyecta una sombra de 550 metros a las 10 de la mañana y que la sombra forma un ángulo de 36 grados con los rayos del sol. ¿Cuál es la altura del edificio? Pasos a seguir. 1. Esquematiza el caso e identifica el ángulo de referencia. En este caso es el ángulo del cual conocemos su medida, que es el ángulo A. 2. Clasifica los lados del triángulo rectángulo en catetos e hipotenusa. Recuerda que los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados. 3. Identifica cuál es el cateto adyacente y el cateto opuesto. Recuerda que el cateto adyacente es el que forma junto con la hipotenusa el ángulo de referencia que seleccionaste. En este caso, al seleccionar el ángulo A, que mide 36 grados, el cateto 2 se convierte en el cateto adyacente y el cateto 1 en el cateto opuesto. 4. Selecciona el lado a encontrar. En este caso buscaremos el lado BC, que corresponde al cateto opuesto. 5. Recuerda cuáles son las razones trigonométricas utilizando el método de me tomo 2 Coca-Colas y eructo 2 veces. Sin embargo, observa que buscas la medida del cateto opuesto y que tienes la medida del cateto adyacente. Para este caso, dado que buscamos la medida del cateto opuesto y que tenemos la medida del cateto adyacente, seleccionaremos la función tangente. Y recuerda que tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. 6. Establece la división que te indica la función, tomando la medida del lado que tienes. En este caso tenemos que tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es igual a x sobre 550, que es igual a los 36 grados. 7. Una vez que tengas establecida la división, realizarás lo siguiente. Con calculadora científica, aprieta la tecla de la función que buscas. Al buscar tangente, apretarás tan. Ahora, coloca la medida del ángulo base y aprieta igual. En este caso 36 y apretarás igual. El resultado que te dará será 0.727. Con teléfono celular, debes de acceder a la aplicación de calculadora en el modo calculadora científica. Posteriormente, aprieta la tecla de la función que buscas. Al estar buscando tangente, apretarás tan. Posteriormente, coloca el resultado de la división que realizaste, es decir, 36 grados, y aprieta igual. Por lo tanto, colocas 36 igual, y el resultado que te dará será 0.727. Con la tabla de razones trigonométricas, busca la columna de la función que buscas. En este caso es tangente, por lo tanto buscas tan. Busca en esa columna el valor del ángulo que más se acerque al ángulo que tenemos de base y observa el valor que le corresponde. En este caso, al ser 36 grados, le corresponde 0.727. Recuerda que en caso de que los grados estén en decimales, seleccionarás los grados que más se acerquen a la medida del ángulo base. Existen tablas más desarrolladas que te dan resultados más exactos, pero en este caso el resultado exacto es 0.727. 8. El valor que encontraste sería el resultado de la división de la función, por lo que solo es necesario hacer los despejes necesarios para encontrar el valor del lado buscado en cuestión. En este caso tenemos que tangente de 36 grados es igual a x sobre 550. Y recuerda que tangente de 36 grados es 0.727. Y este es igual a x sobre 550. Vamos a despejar el 550 para que me quede como 0.727 por 550 y eso será igual a x. Por lo tanto, al hacer la multiplicación tenemos que x es igual a 399.85. Por lo tanto, el lado BC es igual a 399.85 metros. Por lo tanto, la altura del edificio es de 399.85 metros o 400 metros
si queremos redondear la cantidad. Bien, ahora vamos a pasar a la sección de ejercicios y problemas. No sin antes recordarte que cualquier duda que tengas puedes escribir a mi correo que es alex-bumburi@hotmail.com. Por mi parte es todo. Hasta luego. Ejercicios y problemas. Problemas. Resuelve los problemas que se te piden a continuación, a través de los procedimientos que se abordaron en esta clase virtual. Problema 1. A través del uso de las razones o funciones trigonométricas, encuentra las medidas desconocidas de los lados de los siguientes triángulos rectángulos. Inciso A. Inciso B. Problema 2. Antonio desea conocer la altura de la iglesia de su colonia. Solo sabe que a las 9 de la mañana, la iglesia proyecta una sombra de 37 metros, y que forma un ángulo de 45 grados con los rayos del sol. ¿Cuál es la altura de la iglesia? Problema 3. Jesús desea conocer la medida de la sombra que proyecta un edificio. Solo sabe que la altura del edificio es de 800 metros, y el ángulo que forma con los rayos del sol, mide 40 grados. ¿Cuánto mide la sombra del edificio? Recuerda señalar los pasos y procedimientos a seguir para cada problema. Elabora los esquemas de cada problema en tu libreta. Realiza la comprobación de tus resultados. Resuelve los problemas en tu libreta. Tómale foto y envíalo en el apartado de Classroom correspondiente, o al correo del profesor que es alex-bumburi@hotmail.com. Respeta la fecha indicada para ser entregados. Por último, realiza la autoevaluación correspondiente.